Buen día, profesora. A mi grupo y a mí el día de hoy nos ha tocado exponer la médula espinal. Bueno, con la pequeña definición, la médula espinal es la estructura nerviosa del sistema nervioso central. Nos dice que nace desde el tronco encefálico y recorre toda la columna vertebral por el canal medular. Se encuentra dentro de las vértebras. La médula tiene 31 pares de nervios espinales. Normalmente las vértebras están protegidas de la médula espinal, ya que si es que no estuvieran protegidas, cuando sufrimos alguna caída o alguna fractura, esto tendría muy graves consecuencias. También nos dicen que algunos forman plexo. Le doy el pase a mi compañera. Organización cerebral, determinación de las áreas de la corteza que interviene en la ejecución de ciertas funciones. Existen funciones nerviosas que tienen una localización bien precisa en el cerebro, tales en el caso de las áreas motoras sensoriales. Otras, en cambio, no tienen una localización definida. El límite superior de la médula espinal es difícil de establecer. Continúa al bulbo raquídeo desde la producida, la de piramidal, al nivel óseo. Este límite corresponde al arco anterior de altas y a la hipófisis adontoides del axis. Su límite inferior es el vértice del cono molecular a nivel del disco intervertebral entre la 1 y la 2 vértebra lumbar. En el adulto, este vértice a su vez es prolongado por el filum terminal de la médula espinal, cuya extremidad distal se fija en la primera vértebra coxígea. Morfología. La médula es un largo cordón cilíndrico, ligeramente aplanado en el sentido anterior posterior. Presenta dos ensanchamientos de fusiformes, la primera ubicada en la médula cervical y la segunda en la médula lumbosagra, precedidas y separadas por partes más estrechas. Su aspecto varía según se considere. Porción superior, situada por arriba de la instrumenta cervical, se extiende desde el arco anterior de la vértebra cervical, da origen a la raíz cervical y al nervio frénico. Vértebra cervical torácica, las raíces del plexo braquial. Bueno, dentro de las funciones de la médula espinal vamos a encontrar que transmiten información sensorial y motora cuando nuestro cerebro da la orden para que se realice una acción, como por ejemplo el momento de coger un bolígrafo, una parte de nuestro cerebro percibe algún estímulo. También procesa la información. Esta función es muy importante. La médula se encarga de hacer un juicio rápido de la información antes de enviarla al cerebro. También cumple la función de reflejo, que son muestras de reacciones inmediatas. La principal función de los reflejos es crear una reacción rápida a las situaciones que se pueden poner peligrosas. También encontramos direcciones, como podemos observar en la imagen. La médula se adapta a las afecciones del conducto vertebral. En consecuencia, presenta una curvatura, como lo podemos ver aquí en color morado, una curvatura cervical, cóncava hacia atrás y con una curvatura torácica, que es la que muestra de color anaranjado, cóncava hacia adelante. Esto obedece a la orientación convexa hacia adelante de la unión toracolumbar, que viene a ser lo que está en verde y rojo. También vamos a encontrar lo que es la vascularización, en donde vemos que la médula presenta algunas arterias y venas. Presenta arterias, como las arterias radiculares y las arterias espinales, donde las arterias radiculares nacen en el cuello de las arterias vertebrales, en el tórax de las intercostales posteriores, en las ramas de la aorta torácica,
en la región lumbar y en la pelvis de la arteria sacra. Existen 62. Cada una de ellas penetra en el conducto vertebral, por la que el foramen invertebral se divide en dos ramas, una anterior y otra posterior. Como podemos observar en la imagen, aquí arriba vamos a encontrar la arteria espinal anterior. Y encontramos las arterias radiculares cervicales, las arterias vertebrales, las radiculares y torácicas. Ahora vamos a hablar de las arterias espinales. En las arterias espinales vamos a encontrar dos arterias anteriores, originadas de cada arteria vertebral a nivel del foramen magno. Se reúnen en un solo tronco situado en la fisura media anterior. Y las dos arterias espinales posteriores se originan de cada arteria cerebelosa posterior inferior y vuelven a descender a lo largo del surco dorsolateral. Se observan además 2 a 3 arterias para la intumiscencia cervical prominente de la arteria vertebral. Ahora vamos a hablar sobre las venas. Las venas son más numerosas que las arterias. Se distribuyen en 3 colectores anteriores y 3 posteriores, situados en el surco mediano, unidos entre sí por anastomosis transversales y verticales. Drenan en el plexo intravertebral, muy densos, escalonados desde el foramen magno al coxis y están situados en la especie epidural, y estos plexos intravertebrales establecen una vía eficaz entre dos sistemas, cava superior y cava inferior. Aquí vamos a encontrar en esta imagen, vemos que están las arterias espinales posteriores, lo que vemos de rojo, encontramos también las arterias de la pía madre y la rama de la meningitis del nervio espinal. Vamos a encontrar nervios y las venas espinales anteriores, las que están de azul. Gracias, le doy pase a mi compañera. Siguiendo con el tema, vamos a hablar sobre los trastornos o síndrome que se da en la médula espinal. La médula espinal es la parte del sistema nervioso que transmite mensajes desde y hasta el cerebro. Se encuentra dentro de las vértebras, que son los discos óseos que forman la columna vertebral. Normalmente las vértebras protegen la médula espinal y cuando esto no ocurre una lesión en la médula espinal. Las causas de los trastornos de la médula espinal son traumatismos, infecciones, bloqueo del aporte sanguíneo y compresión de hueso fracturado o por un tumor. Habitualmente los músculos se debilitan o se paralizan, la sensibilidad es anormal o se pierde, y el control de la función de la vejiga y del intestino puede ser difícil. Fuera de la médula espinal se dan las siguientes lesiones. Lesiones medulares. Las lesiones medulares pueden afectar las vértebras, la médula espinal o las raíces de los nervios raquídeos, las cuales pasan a través de los espacios entre las vértebras. En las de raíces nerviosas que se extiende desde la médula espinal, también se puede lesionar. Las lesiones de la médula espinal causan daños o disfunción de los nervios en una de las siguientes maneras. Sacudida por una contusión o traumatismo cerrado, como una caída o una colisión. Presión por huesos rotos, hinchazón o acumulación de sangre. Desgarros parciales o completos. Debido a que la médula espinal está rodeada y protegida por la columna vertebral, las lesiones de la médula, de la columna o de su tejido conjuntivo y los ligamentos también lesionan la médula espinal. Entre estas lesiones se incluyen las siguientes: fracturas, separación completa de las vértebras adyacentes, desalineación parcial de las vértebras adyacentes, laxitud de los elementos ligamentos de unión compuestos de tejido conjuntivo entre vértebras adyacentes. Los ligamentos se hacen a veces con laxos que las vértebras se mueven libremente. Esas lesiones se consideran inestables. Cuando las vértebras se mueven, comprimen la médula espinal o su aporte sanguíneo y dañan las raíces de los nervios espinales. Compresión de la médula espinal. Es una complicación potencialmente mortal del cáncer primario y metastásico, que puede afectar considerablemente a la calidad de vida del paciente. La compresión de la médula espinal puede ocurrir de repente, causando síntomas en cuestión de minutos o a lo largo de unas pocas horas o incluso hasta semanas. Lenta y gradualmente, causando síntomas que empeoran durante meses
e incluso años. Doy pase a mi compañero. Nos dice que, al igual que todos los tejidos del cuerpo, la médula espinal, como es lógico, requiere un aporte constantemente de sangre oxigenada. Pero solo unas pocas arterias, que son ramas de la aorta, aportan sangre a la parte anterior de la médula espinal. Pero esta sangre supone 3/4 partes del total de sangre que recibe la médula. Por ello, el bloqueo de alguna de estas arterias va a llegar a ser muy grave. Este tipo de bloqueo se debe en algunos casos, como por ejemplo la ateroesclerosis grave de la aorta, también la separación de la capa de la pared de la aorta, un coágulo de sangre que se desprende de la pared del corazón y viaja a través del torrente sanguíneo. También, como por último, tenemos la inflamación de los vasos sanguíneos. En el anterior de la médula espinal, por ejemplo, estos trastornos incluyen cavidades llenas de líquido, que el bloqueo del suministro de sangre, inflamación, como ocurre en la mielitis transversa aguda, tumores, que son tumores, abscesos, pérdida de sangre, déficit de vitamina B12 o de cobre, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, esclerosis múltiple y sífilis. Ahí, como podemos apreciar en las imágenes y en las radiografías. Con las conclusiones, hemos considerado que la médula espinal es importante para la transmisión de los impulsos nerviosos. La médula espinal es un largo cordón encargado de llevar impulsos y se encarga de la conducción nerviosa. Es una masa de forma cilíndrica y alargada. Se conecta con el encéfalo y todo el cuerpo recibiendo señales de diferentes estímulos. Esa sería toda nuestra exposición, profesora. Muchas gracias por escucharnos. Dentro de las referencias bibliográficas lo sacamos del libro Latarjer, Anatomía Humana, quinta edición, de la editorial médica panamericana en el año 2005. Muchas gracias.